La Edad Moderna es la tercera etapa de la historia de la humanidad y comprende desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, cuando comenzó la Revolución Francesa. Fue una época en la que hubo muchos descubrimientos y gracias a ellos se avanzó en muchos aspectos de la sociedad, como en la ciencia y la industria, entre otros. Se dieron inventos extraordinarios, se descubrieron mejoras en las rutas marítimas y se establecieron colonias en África, Australia y también en América. En esta edad fue más fácil conseguir estos avances, puesto que, a diferencia de la Edad Media, en este periodo se dio más importancia a los valores como la razón, la comunicación, el progreso y el idealismo. Fueron muchos los inventores que destacaron en esta fase de la historia, como Galileo Galilei, Benjamin Franklin, Johannes Gutenberg o James Watt. Por la importancia de estos inventores y otros de esta etapa histórica, en esta pequeña charla, mis compañeros y yo vamos a explicarte los principales inventos tecnológicos de la Edad Moderna en un resumen corto y así conozcamos fácilmente de dónde vienen muchas de las cosas que tenemos hoy en día. Para comenzar este resumen corto sobre los inventos tecnológicos de la Edad Moderna, nos centraremos en lo más relevante de los siglos XV y XVI. Algunos historiadores consideran que la Edad Moderna comenzó en la segunda mitad del siglo XV, es decir, alrededor del año de 1453, cuando se dio la toma de Constantinopla por los otomanos, pero para otros historiadores comenzó desde el principio del siglo XV. En aquella fase de la Edad Moderna ya comenzaron a darse descubrimientos e inventos que marcarían un antes y un después en la historia y que servirían junto con otros acontecimientos para dejar atrás las oscuras épocas de la Edad Media. Con los avances que se hicieron en la tecnología tanto en el campo de la ciencia como en el ámbito de la industria y la guerra, el hombre ha conseguido facilitarse muchas tareas de su vida e ir mejorando estos inventos y adaptándolos para crear otros nuevos y así continuar evolucionando. En los siguientes minutos encontrarás algunos de los grandes inventos del siglo XV y del siglo XVI. El telescopio lo usan los astronautas para ver los objetos muy lejanos. Fue inventado en 1608 por Hans Lippershey de Alemania. El barómetro sirve para medir la presión atmosférica. Fue inventado en 1644 por Evangelista Torricelli de Italia. El piano es un instrumento de teclado que usan los músicos. Fue inventado por Bartolomeo Cristofori en 1700 de Italia. La imprenta es un instrumento que sirve para reproducir textos e imágenes sobre papel. Fue inventado por Johannes Gutenberg en el año 1440 de Alemania. El submarino es un navío o buque capaz de navegar sobre la superficie del agua o debajo del agua y fue inventado por Cornelius Drebbel en el año 1602, neerlandés. La pólvora fue uno de los elementos chinos y que los árabes lo utilizaron para crear las armas de fuego. Ellos llevaron la pólvora a Europa. La brújula fue inventada por el navegante italiano Fabio Giojo en el siglo XIV. El papel. Los chinos idearon un nuevo elemento para estampar la escritura, utilizando trapos viejos con una sustancia gomosa, haciendo una mezcla hasta reducir la lámina. La sembradora tuvo su primer prototipo desde el siglo XVI, sin embargo, lo creó el agrónomo Jethro Tull. El globo aerostático fue un brasileño en que hizo la primera demostración de ascensión en 1709 y no fue hasta 1783 que los hermanos Montgolfier que creó el globo que se eleva con aire caliente.
Algunos inventos de la época moderna. Máquina a vapor. En 1712, Thomas Newcomen desarrolló la máquina de vapor atmosférica para extraer agua de las minas. El termómetro. En 1593 se atribuye al italiano Galileo Galilei. Este invento comparaba la temperatura de dos cuerpos al sumergir su estructura tubular en una mezcla de agua y alcohol. El pararrayos. En 1752, Benjamin Franklin demostró que los rayos pueden ser atraídos y su descarga puede ser conducida a tierra, evitando así los daños a personas y a edificaciones. El microscopio compuesto. Zacharias Hansen, fabricante de anteojos de origen holandés, y su hijo Hans Hansen fueron los creadores del microscopio óptico compuesto en el año 1592. El sistema de refrigeración moderna. En 1748, el físico escocés William Cullen descubrió que algunas reacciones químicas de gases repelían el calor de un área en particular, creando una especie de bolsa de hielo. La granada de mano. Al final de la Edad Media se empezó a utilizar el poder de los explosivos en las guerras. Ya en el siglo XVI se inventaron los primeros proyectiles explosivos con pólvora. Fueron muchos los inventos similares a la granada de mano. Conocemos hoy como los contenedores, con explosivos y con material incendiario. Pero en estos casos había que encender la mecha primero. Como las primeras granadas no eran muy efectivas, se quería conseguir mayor explosión y mayores daños. En el siglo XVI, en Suiza, se crearon las primeras granadas que contenían metal y piedras además de la pólvora. La calculadora. La calculadora ya existía en muchas otras formas similares, es decir, ya se habían creado objetos que servían para ayudarnos a sumir o restar como el ábaco. Pero en el año de 1622, William Oute inventó la regla del cálculo. Además, en el año de 1623, Wilhelm Schicard creó la primera calculadora automática y la bautizó con el nombre del reloj calculador. Y en el año de 1642, Pascal creó la primera calculadora mecánica. Como gran mayoría de inventos, al resultar realmente útil, fue evolucionando y se le fueron agregando mejoras hasta lo que conocemos hoy en día. Es decir, evolucionó hasta convertirse en calculadoras simples y científicas que funcionan con pilas o con luz solar, e incluso las hay en nuestros teléfonos móviles. La máquina de coser. Aunque en el año de 1755 el ingeniero Charles Frederick Wheatstone obtuvo la primera patente de una aguja de coser adaptada para usarse en una máquina, se considera que el inventor de la máquina de coser fue el británico Thomas Saint. En 1790 fue diseñada para coser tanto tela como cuero con un solo hilo formando puntadas en cadenas. Además, esta máquina no usaba aguja, sino que utilizaba una lesna que le permitía perforar estos materiales sin problemas. Más adelante, Isaac Merritt Singer inventó el mecanismo que permite el movimiento de la aguja hacia arriba y abajo. Desde entonces, las máquinas de coser han ido mejorando hasta el punto de que hoy en día las hay digitales y que requieren un principio menos esfuerzo por parte de quien cose con ellas. El lápiz. Para terminar de comentar los inventos tecnológicos de la edad moderna, veremos el lápiz, el cual se considera que se creó en 1792 por Jacques Nicolas Conte, un ingeniero francés que trabajaba en la corte francesa. En realidad lo que este ingeniero hizo fue mezclar el grafito con arcilla, endureciéndolo y rodearlo de madera de cedro, por lo que es el invento más similar a los lápices de hoy en día. Pero antes de esto, alrededor del año de 1564 se había descubierto el grafito en Inglaterra y ya se había empezado a utilizar para la escritura. El paracaídas. El primer paracaídas práctico fue creado en 1783 por Louis Sébastien
Lenormand y se hizo el primer salto humano en el año de 1793. Además, André Jacques Carnerin en el año de 1797 en París logró realizar saltos en paracaídas desde un globo de hidrógeno a 350 metros de altitud. Por este motivo, comprobando su eficacia, este nuevo antiguo artilugio se incorporó en los globos aerostáticos como medida de seguridad. Desde entonces se ha logrado mejorar en todos los aspectos y hoy en día se puede saltar desde alturas mucho más elevadas. Como hemos visto, gracias a los inventos de la edad moderna, podemos gozar de las tecnologías reinventadas o mejoradas de la época moderna. Con esta manera concluyo mi participación con la colaboración de mis compañeros Mirna López, Ubaldo William Smith, Leticia Alvarado. y mi persona, yo Sara.